Buenas tardes, mi nombre es Alberto Reyes, soy integrante del equipo número 6 del grupo 404 y les voy a hablar sobre el tema de la expresión oral. De manera tradicional se llama de 4 destrezas lingüísticas: la comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. La expresión oral se relaciona con la producción del discurso oral. Esta habilidad comunicativa no solo se relaciona con la pronunciación, el léxico y la gramática, sino también con los conocimientos previos de los elementos socioculturales y por supuesto del discurso mismo. Estas destrezas lingüísticas nos ayudan a tener la capacidad de aportar información, emitir opiniones, manifestar acuerdos o desacuerdos y concluir conversaciones. Usar de manera efectiva el lenguaje implica concentrarse no solo en el contenido, sino en la forma del mensaje y en el cómo hacerlo llegar. Existen dos formas de expresión oral: la expresión oral espontánea y la expresión oral reflexiva. La expresión oral espontánea también podríamos llamarle cotidiana, porque es la que se utiliza habitualmente en contextos cotidianos. La finalidad de este tipo de expresión es el propicio intercambio rápido de ideas entre personas y la fluidez de la conversación. Como característica de este tipo de expresión podemos destacar que es dinámica, expresiva e innovadora. Por consiguiente, la expresión oral reflexiva. Este tipo de expresión supone de un discurso mucho más elaborado. Su objetivo es persuadir, convencer y atraer al oyente. Las palabras que se utilizan tienden a lo oculto y carecen de lo coloquial, y de ser posible se debe de evitar incorrecciones lingüísticas. ¿Cuándo se utiliza este tipo de expresión? Este tipo de expresión se utiliza cuando se narra, cuando se dialoga, cuando se describe y cuando se argumenta. Les voy a explicar a fondo cada una de estas. La descripción es explicar con orden y detalle cómo son las cosas, las personas, los objetos, etc. En el ámbito académico, la descripción se puede utilizar en diferentes tipos de texto: los textos científicos, en textos literarios y en textos informativos. Como característica de la descripción es que utilizan muchos sustantivos y adjetivos calificativos y escasean mucho los verbos. Número 2. La narración. La narración es un relato escrito u oral, ficticio o real, de manera creíble. La estructura de la narración es planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace. Existen diferentes tipos de narradores. Está el narrador en primera, segunda y tercera persona. Y de esto depende si el narrador es observador, testigo u personaje. Número 3. Argumentación. La argumentación es demostrar o justificar algo mediante un discurso oral o escrito. La finalidad es convencer de algo a quienes leen o escriben. La argumentación sirve para defender un punto de vista o alguna opinión sobre un tópico en particular. La argumentación tiene su propia estructura y se visualiza en 3 partes. La primera es la tesis, la segunda es el cuerpo del argumento y la número 3, la conclusión. Y por último, número 4, el diálogo. El diálogo es una conversación, discusión o charla entre dos o más personas, y tiene la finalidad de el intercambio de ideas, opiniones o algunos puntos de vista. Eso es todo sobre el tema de expresión oral. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Melanie Rangel, soy alumna de la preparatoria número 7, actualmente curso el 4º semestre y estoy en el grupo 4. Para mi integradora número 2 de la clase de lingüística les voy a hablar sobre las funciones del comunicador. Se preguntarán, ¿qué es un comunicador? Un comunicador es una persona que independientemente de su perfil laboral o profesional tiene el deseo de expresar algo o tomar un rol. Y se preguntarán, ¿qué es un rol? Un rol es el papel que nosotros tomamos ante la sociedad. Por ejemplo, yo puedo tomar el rol de hija, estudiante, etc. Las funciones del comunicador se dividen en 5 funciones, que es la función social, función lingüística, función cultural, simbólica y organizativa. Para empezar a explicarles, les voy a empezar con la función lingüística. La función lingüística se basa principalmente
en la manera en que nosotros damos el mensaje, en la manera en que utilizamos el lenguaje. Por ejemplo, puede ser lenguaje formal, informal, espontáneo, culto, popular y estándar. Un ejemplo de esto es cuando nosotros vamos a dar un discurso ante un auditorio. Nosotros, si lo damos frente a nuestros maestros, obviamente tenemos que utilizar un lenguaje más culto, más formal, a diferencia de que si platicamos con nuestros amigos de este mismo tema, obviamente va a ser un lenguaje más estándar, más popular, como todos los días lo hacemos. La siguiente función es la función social. La función social no nada más se trata sobre el tipo de mensaje, sino de todo el contexto en sí, de la forma en que nosotros nos comunicamos y expresamos con las demás personas y la sociedad en sí. Un ejemplo de esto podría ser cuando un hombre va a pedir a la novia y se van a casar. Normalmente los estándares de la sociedad es que el novio vaya con sus papás a casa de la novia, los papás de él hablen con los papás de ella, se haga una cena y planeen la boda. Y esta es la función social. La función simbólica es la que está más marcada que nunca, ya que hoy en día las redes sociales mueven toda nuestra sociedad. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos por WhatsApp, mandamos un emoticón, un emoji, normalmente así se le dice, a la figura de una carita, por ejemplo, riendo. Sabemos que la persona pues se está riendo, pero igual esto puede causar confusiones, ya que si mandamos una carita sonriendo, para otra persona puede significar otra cosa. Igual, otro ejemplo sobre la función simbólica es cuando nosotros vamos a un baño público en un centro comercial. En la puerta del baño de mujeres hay un símbolo de una niña con un vestido, por ende sabemos que es el baño de mujeres. Igual con el de hombres, y ahora hay baños familiares en los cuales está pues la mujer, el hombre, y tomados de la mano con algunos niños, y sabemos que es baño familiar. La siguiente función es la función cultural. Esta función es más que nada los hábitos y tradiciones que pasan de generación en generación. Sabemos que la comunicación es el medio por excelencia para pasar estos hábitos. Yo le digo a mis hijos a mis nietos, mis nietos a mis bisnietos, etc. Y así se va haciendo una cadena de costumbres y hábitos. Un ejemplo de esto es la forma de hablar. Por ejemplo, en Nuevo León siempre dicen que hablamos muy fuerte, parece que estamos enojados, y para nosotros hablamos de una manera normal. Y en México hablan más cantadito y para nosotros es más extraño. Y así con cada estado de la República Mexicana y países. La siguiente función y última es la función organizativa. Esta función se basa por jerarquías, por un puesto mayor hasta un puesto menor. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la preparatoria. La preparatoria tiene a su directora. Cuando la directora quiere mandar un mensaje, no se salta jerarquías ni puestos, no se va hasta los alumnos. La directora habla con un subdirector, el subdirector habla con los secretarios de turno o perfectos, estos hablan con los maestros y los maestros hablan con los alumnos. Y aquí obviamente tenemos que tener una muy buena comunicación, que el mensaje se dé tal cual como la directora lo dijo, ya que puede ser pasarse mal el mensaje y causar confusiones. Y esta fue la función organizativa, y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Carla Piñón, integrante del equipo 6 del grupo 404. El día de hoy voy a estar explicando el tema de la escucha activa. La escucha activa es una estrategia comunicativa del lenguaje que nos explica que el oyente está prestando toda su atención al hablante y por consiguiente va a entender todo lo que se dice. Quiere decir que estamos prestando atención a la persona que nos está hablando en todos nuestros sentidos. Entonces podemos entender todo lo que esta persona nos quiere comunicar. También presenta algunos obstáculos que la pueden impedir, como la atención dividida. Eso quiere decir cuando nosotros estamos pensando en otras cosas o no estamos prestando atención 100%, pues no entendemos lo que nos quiere decir el comunicador. Existe otra técnica que también le impide y se llama atención a nosotros mismos. Esto quiere decir cuando nosotros centramos nuestros pensamientos y atención en nosotros y no tenemos o no representamos la empatía con esta persona para prestarle atención. Entonces tampoco entendemos. La tercera técnica se llama
pretender que estamos escuchando. Y esto se refiere a cuando nosotros mandamos señales como movimientos de cabeza, movimientos de manos, que queremos decir que sí estamos escuchando, pero en realidad nuestros pensamientos están dirigidos hacia nosotros mismos o hacia otras cosas. La última que puede impedirlo se llama minimización al interlocutor. Y esto quiere decir cuando nosotros no le prestamos total atención al interlocutor, o le restamos atención, atención, pues sí, no le prestamos atención básicamente. Y también hay algunas ventajas para esta estrategia, que crea un lazo de confianza. También nosotros podemos aprender a escuchar más, y pues básicamente este sería el tema de la escucha activa. Y gracias. Reina, soy del equipo 6 del grupo 404. Esta tarde les voy a hablar de la comunicación, de las habilidades de comunicación no verbal. Comencemos. Bueno, primero que nada, la comunicación no verbal, en este caso las habilidades, son para desarrollar emociones, sentimientos. Es para desarrollar una comunicación efectiva y poder hablar, pero no verbalmente, es a través de ciertas cosas. Bueno, esto es para un desarrollo social y sinceramente hoy en día se utiliza mucho. Más adelante les daré unos ejemplos. Las habilidades de desarrollo no verbal se clasifican en 5. La número 1 es sinestesia, la cual es desarrollamos sentimientos o emociones a través de movimientos del cuerpo. La segunda es paralingüística, como fluidez, tono. Son factores para desarrollar una comunicación efectiva, las cuales son muy importantes porque ya que sin ellas no hay una relación o algo que encaje entre los hablantes, o en este caso no hablantes, las personas. La siguiente es proxemia, es el entorno donde estamos, es el lugar donde estamos. Tiene que ser un lugar adecuado para el cual hay algo perfecto. La siguiente es entorno. El entorno es ahora sí como dice, personal, íntimo, donde estamos con el interlocutor. Es para hacer algo perfecto. Tienen que embonar toda la verdad. Y el otro es el tiempo que se da para que sea una comunicación efectiva perfecta. Tiene que tener un tiempo adecuado, pero para esto tenemos que prepararnos desde antes. Bueno, en este caso las habilidades de comunicación no verbales tienen mucho influencia hoy, en el cual nos damos cuenta del lenguaje de manos, el lenguaje de señas. Bueno, entonces aquí acabó todo. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy María Fernanda, integrante del equipo número 6, y les explicaré el último tema en la etapa número 2, que lleva por nombre habilidades de comunicación verbal, lo cual es decir lo que nosotros pensamos, como lo pensamos, de la mejor manera para que el receptor, que serán las personas que ven este video, lo entiendan. Lo cual, para tener una comunicación eficaz debemos de dominar 4 habilidades que hemos aprendido a lo largo de la vida, lo cual es escribir, escuchar, hablar y leer. Escuchar, pues pocas personas lo dominan porque es poner la atención al locutor sin hacer otras cosas, enfocarte a lo que te está diciendo. Leer, pues muchas personas saben, nos han enseñado, pero también hay que comprender, como la comprensión lectora que vimos en la etapa número 1. Escuchar, ya lo mencioné, y leer sería hablar, que muchas personas pues saben hablar, pero no con el vocabulario adecuado, o sea, todo se debe ir adecuando a la situación. Y me falta el escribir, pues también el escribir pues son las faltas de ortografía y ciertas cosas. Luego, para cumplir estas habilidades tenemos que tener cierto dominio del tema, entre muchas cosas, para llegar a cumplir el objetivo. Las habilidades son ayuda a nosotros, estrategias para llegar a dar una buena comunicación. Y hay también 13 características de esas habilidades, que son la expresividad, que es los gestos, el volumen, el tono y cosas que el locutor debe de tener en cuenta según la situación, porque tú no puedes gritar si son niños pequeños porque los asustas, y no puedes hablar muy bajo si son personas que ya están adultas
o simplemente no puedes hablar muy bajo si es un público extenso y están lejos según la distancia que se habla en el tema anterior, que viene siendo la proxemia. Otro es el vocabulario, lo cual debes de saber cómo hablar, depende de la situación. No les voy a hablar como les estoy hablando a mis amigos, no voy a hablar como si estuviera en cualquier otro lado, porque es una docencia, estoy de docente ahorita explicando, debo de tener el vocabulario adecuado, saber que mi audiencia es un público mayor, que son docentes, lo cual lo verá la maestra. Y por último es la asertividad, decir cómo lo pensamos y cómo queremos que la gente obtenga el mensaje. Estas 3 habilidades nos ayudan mucho también para llegar a la comunicación eficaz, lo cual ahorita yo quiero llegar con las personas que verán el video. Y por último les puedo decir que las habilidades son estrategias que nos pueden llegar a saber pues expresarnos a la totalidad, como ahorita estamos pues dando una clase en la facultad, pues también nos va a tocar y por eso debemos de practicar si se nos complica y pues ampliar muchas cosas, ampliar el vocabulario, saber que pues solamente con práctica vamos a mejorar. Al diciendo que no podemos, eso no nos va a ayudar de nada. Y esto creo que a mí me va a ayudar mucho porque en la facultad los maestros piden que des clase y no es como que leer la diapositiva tal cual, o sea, no tienes que dar tu